Buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días, chicos. Entonces, ¿cómo pasa su fin de semana? ¿Está bien? Bonito, profe. Bien, muy bueno. Bien hecho. ¿Ya empiezan sus exámenes o ya terminaron sus exámenes? El Yo no jueves va. terminé exámenes, profesor. Yo y Estefan y Randy vamos a comenzar el jueves nuestros exámenes. Yo voy a terminar el miércoles. Miércoles. Yo recién empiezo a tener exámenes a mis alumnos en el colegio hoy. Pero también terminé mis exámenes de la universidad. A uno todavía no asistí, tuve que llamar a la docente. Algunos detalles. Pero todo bien. Como ya había hecho anteriormente todos mis trabajos, todo estaba perfecto. Muy bien, chicos. A ver. Ya. Va a comenzar Stefano, después Randy, Ludwig y Diego. ¿Listo? Ok. Repito, o está bien ahí. Está bien ahí. Como siempre tienen que respetar los signos puntuativos. No se vayan de largo. Son importantes para poder darle entonación, comprensión del texto. Tienen que acostumbrarse a respetar los signos puntuativos. Listo, entonces. Empecemos. Ya me olvidaba, vamos a leer de punto a punto. ¿Listo? Para que despierte. De punto a punto. Ojo. Estoy reiterando. Vamos a leer de punto a punto. Comienzo. Doctrina utilitaria. ¿Hasta qué punto es verdadera? Belleza, ¿cómo se adquiere? Las observaciones precedentes me llevan a decir algunas palabras cerca de la creciente protesta de varios naturalistas contra la doctrina utilitaria, según la cual cada detalle de conformación ha sido producido para bien de su poseedor. Creen estos naturalistas que muchas conformaciones han sido creadas con un fin de belleza, para deleite del hombre o del creador, aunque este último punto está fuera del alcance de la discusión científica o simplemente por variedad, opinión está ya, o simplemente por variedad. Opinión está ya discutida. Aunque no entiendo por qué dice simplemente por variedad, como opinión está ya discutida. Suena feo. Le he puesto coma, te hubiera puesto algún conector. Y opinión ya está discutida, es decir, Mejor conector, profe, porque con coma no. algunas, claro, como nosotros no utilizamos mucho, pues más eso es en la escritura. Lo que está diciendo, pues, que como son términos o son estudios científicos, estudiar sobre un Dios no tiene discusión. Por eso esta opinión ya es ya discutida, ¿no? Han hablado. No hay más que darle vuelta al asunto de Dios. Siguiente. Estas doctrinas, si fuesen verdaderas, serían en absoluto funestas para mi teoría. Admito por completo que muchas estructuras no son actualmente de utilidad directa a sus poseedores y pueden no haber sido nunca de utilidad alguna a sus antepasados, pero esto no prueba que fueron formadas únicamente por belleza o variedad. Es indudablemente que la acción definida del cambio de condiciones
Es indudable que la acción definida del cambio de condiciones y las diversas causas de modificación últimamente señaladas han producido algún efecto, y probablemente grande, con independencia de cualquier ventaja en estos casos adquirida. Pero una consideración aún más importante es que la parte principal de la organización de todo ser viviente es debida a la herencia y, por consiguiente, aunque cada ser seguramente está bien adecuado a su lugar en la naturaleza, muchas estructuras no tienen relación directa y estrecha con las costumbres actuales. Así, difícilmente podemos creer que las patas palmeadas del ganso de tierra o del rabiorcado sean de utilidad especial a estos animales. No podemos creer que los huesos semejantes en el brazo del mono, en la pata anterior del caballo, en el ala del murciélago y en la aleta de la foca sean de utilidad especial para estos animales. Podemos atribuir con seguridad estas estructuras a herencia. Pero las patas palmeadas, indudablemente, fueron tan útiles a los antepasados del ganso de tierra y del rabiorcado como lo son en la actualidad a las aves vivientes. Rabiorcado como lo son en la actualidad a las aves vivientes más acuáticas. Así podemos creer que el antepasado de la foca no poseyó aletas, sino patas con 5 dedos adecuados para andar o coger. Y podemos además aventurarnos a creer que los diversos huesos en las extremidades del mono, caballo y murciélago se desarrollaron primitivamente, según el principio de utilidad. Probablemente por reducción de huesos más numerosos en la aleta de algún remoto antepasado, común a toda clase, semejante a un pez. Profe, ¿Mm? los animales huyen de nosotros, ¿no? Porque nos tienen miedo. Pero en un momento van a pensar, atacamos todos en manada o huimos. Lo que van a hacer es atacar, que nos ganen un número. Eso depende de las necesidades que tengan, pues. Sí. No, profe, Profesor, he escuchado, pero no sé si es verdad o no. Revolución de animales. No, de que China se está quedando sin recursos China, y ya. de unos cuantos años más no pueden declarar la guerra. No es necesario. La guerra ya está hecha hace tiempo. Están... La guerra ya no es como antes, ya no se hace con soldados, ahora es guerra biológica. Ese es uno. Lo otro también, lo principal de todos los países, o cualquiera que quiere buscar el poder, es primero Para el más débil. tienen que tener un mercado, tienen que tener Armas. dónde van a, qué mercado van a invadir. Por ejemplo, Estados Unidos invade mercados, los países. Es una forma diferente de hacerlo. Eso ya también es antiguo, porque causa daño a la población, en violencia, ¿no? En cambio, otros países invierten en sus capitales, sus mercados en otros países. Porque uno puede ser que no tengan en sus países propios, no tengan algunos recursos. Pero como tienen dinero, entonces invierten en otro país. Además de que los hacen trabajar, tal vez barato, y se llevan ese dinero, ese recurso a su país. Y así empiezan a crecer. Eso sucede con China, Estados Unidos, principalmente con los dos. Muy bien, sigue. ¿A quién le toca? Casi no es posible decidir qué parte debe asignarse a causas de cambios
tales como la acción definida en las condiciones externas, las llamadas variaciones espontáneas y las complejas leyes de crecimiento. Pero, hechas estas importantes excepciones, podemos llegar a la conclusión de que la estructura de todos los seres vivientes es actualmente o fue en nuestro tiempo de alguna utilidad directa o indirecta a su posesor. Antes que comiencen, perdón. Sobre lo que estaban preguntando, van a ver como cuando lleguemos a hacer leer el libro ese de historia que ya les he mencionado. Ahí vamos a ver todavía más controversia. Ustedes mismos van a querer preguntar más, van a poder inferir, colegir, deducir más cosas. Donde nos va a contar la historia de las antiguas culturas y cómo es que esas formas de alguna u otra forma se repiten en la actualidad. Ya ahí vamos a ver también. Ustedes van a tener más dudas, más preguntas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? profe, una duda. Dime. Dice que los incas no adoraban a los alienígenas, porque dicen, bajaban de una estrella flotante del cielo hacia la tierra. Pero solamente lo dicen, no se sabe. Lo dicen, profe, pero ¿quién sabrá? Claro, ¿Algún antepasado? ¿Alguien? no sabe nadie, pero no hay ni siquiera ya el antepasado de los incas han también desaparecido. El último inca fue tipo Amaru II. O todavía No, se le eran sus descendiendo. hijos. ¿No? Eran sus hijos. Pero sus hijos, uno de ellos fue torturado, lo llevaron a España y murió pues sin herencia. Siguiente, a ver. Pues, en cuanto, en cuanto a la opinión de que los seres orgánicos han sido creados hermosos para deleite del hombre, opinión que, como se ha dicho, es ruinosa para toda mi teoría. Puede hacer observar, en primer lugar, que el sentido de belleza es evidente que depende de la naturaleza de la mente, con independencia de toda cualidad real en el objeto admirado, y que la idea de que es hermoso no es, es hermoso, no es innata o invariable. Vemos esto. Entonces, una pregunta, me confundo cuando con la teoría natural, creo, y otra teoría religiosa. Ya que tiene. Primero, ¿cuál sería? Porque en la religiosa es como que Adán aparece en el Edén, así todo lo demás sale del Edén y ahí transcurre el tiempo y hasta en la actualidad yo creo eso. Y el otro es de la evolución eso, Ya. de que va evolucionando el hombre. ¿Cuál sería? Me confundo ahí. Ya, mira. ¿Qué sucede? La religiosa dice que Adán y Eva. Ya, una cosita antes que siga. A ver, chicos. Ya, antes que siga. Hay que tener presente que nosotros no hemos evolucionado, no somos herederos de los monos. No, no, no. Primatis, ¿ya? Eso justamente vamos a hacer en historia, en el libro de Historia Universal, el comienzo del alba de la civilización, las ramificaciones, así como no hemos hecho las ramificaciones ahora con el árbol genealógico con Darwin, en este libro, ¿recuerda que hicimos? ¿Sí o no? ¿Recuerdan o no recuerdan? Ya, ahí está, pues lo mismo. También vamos a ver ese árbol genealógico de donde nosotros descendemos.
hay un video que les he colgado ahí en el inicio. Sí está. Ahí sale una de ellas, hace 2 semanas me parece, ha salido un artículo que se ha celebrado 47 años de haberse hallado uno de los esqueletos más completos. La denominaron Lucy. Es Lucy. Un antepasado de nosotros. Es una Pithecanthropus. Ustedes ya han hecho en historia. En historia han hecho, ¿no es cierto?, los Pithecanthropus, los Australopithecus, los Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, Homo sapiens, o el Cromañón, que ya tiene toda la fisonomía del ser humano, y el Homo sapiens. También está el Neandertal, pero le dicen que es otra especie, pero está ahí. Entonces todo eso es una evolución, ¿no? Si decimos del mono, se cae en esa forma de pensar que entonces el mono algún día va a ser humano. No es así la situación. Para que nosotros hayamos evolucionado ha tenido que haber necesidades y ha tenido que hacer un cambio radical. Por ejemplo, el cataclismo, las glaciaciones, cómo se empezó a congelar el mundo. Con ello tenía que, el cataclismo, es decir, ya no había pastizales, los árboles estaban por desaparecer, por eso el humano tenía estos semi-humanos tenían que evolucionar sí o sí por sus características y por las necesidades. Lo mismo ocurre, pero son millones de años. No es de un día para el otro, son miles de años. Por ahí preguntaban a sus compañeros, y los animales algún día se van a dar cuenta. Para ello tienen que tener necesidad, es decir, tal vez no lleve muchos años, entonces el hambre, alguien se va a ocurrir por comer a la misma especie, o tal vez buscar otra forma de vivir. Claro, eso es propio de todo ser viviente, el miedo. Todos lo tenemos, es innato, como nos decía acá. Es innato también, es el miedo. Entonces vamos a alterar siempre de algo. ¿Bien? Y en el caso de la teoría de la evolución, pues, la teoría creacionista. Todas las religiones dicen que el hombre se creó así como nos ven. Así nosotros como lo vimos, así se creó. Más dice, ¿no? Se creó a imagen y semejanza del hombre. O bueno, de Dios, perdón, de Dios. Pero ya no, y no hay más. Es lo que se le llama la teoría de la creacionista. Y dentro de ellos están, ya cuando leímos a Oparín, está la otra teoría. Dentro de esta creacionista está de la generación espontánea. O sea, todos los que conocemos, todos los seres que conocemos, así han estado siempre. Nunca van a evolucionar. A diferencia de Darwin, lo que nos está planteando. Han evolucionado de seres más primitivos, poco a poco de ahí. Y es lo que nos explicaba Oparín en el anterior libro también. O sea, no había, en la Tierra no había ni un animal como nos conocemos ahora, ni uno. Empezaron con los unicelulares, los pluricelulares, eucariontes, de ahí empezaron a hacer los conservados y una nueva forma de vida. Entre ellos también los virus y todo eso, ¿no? Ya poco a poco empezaron a desarrollarse. ¿Todo dónde? En el agua. Muy bien. Siguiente, ¿a quién le toca? Me parece a Diego. Tipo de belleza por completo diferente en sus mujeres. Los objetos bellos hubiesen sido creados únicamente para satisfacción del hombre. Sería necesario demostrar que antes de la aparición del hombre,
Había menos belleza sobre la tierra que después que aquel entró en la escena que fue Firulais. Las hermosas conchas de los géneros voluta y conos de la época o escena de los amonites tan elegantemente esculpidos del periodo secundario fueron creados para que el hombre pudiese admirarlos edades después de su gabinete. Pocos objetos hay más hermosos que los pequeños caparazones y lisos de los diatómeas, de las diatomeas. Fueron creadas estas para que pudiesen ser examinadas y admiradas con los mayores aumentos del microscopio. La belleza, en este último caso y en otros muchos, parece debida por completo a la simetría de crecimiento. Las flores se encuentran entre las más hermosas producciones de la naturaleza, pero las flores se han vuelto visibles formando contraste, como las hojas verdes, y, por consiguiente, hermosas al mismo tiempo, de modo que pueden ser observadas fácilmente por los insectos y que no las tienen los seres humanos. He llegado a esta conclusión porque he encontrado como regla invariable que cuando una flor es fecundada por el viento, no tiene nunca una corola de color llamativo. Diferentes plantas producen habitualmente flores de dos clases, unas abiertas de color, de manera que traigan los insectos, y las otras cerradas, no coloreadas, desprovistas de néctar y que nunca visitan los insectos. Por consiguiente, podemos llegar a la conclusión de que si los insectos no se hubiesen desarrollado sobre la tierra, nuestras plantas no se habrían cubierto de hermosas flores y habrían producido solamente pobres flores, como las que vemos en el abeto, roble, nogal y fresno, y en las gramíneas, espinacas, acederas y ortigas, que son fecundos todos por la acción del viento. Profe, nosotros no debemos matar a las abejas, ¿Cómo? nosotros no debemos matar a las abejas, porque sin las abejas, Morimos nosotros. no va a haber oxigenación, no va a haber aire. No va a haber. ¿Se recuerdan que también nos hablaba esto justamente de las abejas, Darwin, más Sí. atrás, ¿no es cierto? Sí. Las abejas, cómo es que entraban para polinizar, pero ellas iban a sacar el néctar, pero en su abdomen estaba ahí el polen, ¿no es cierto? Se tenían que arrastrar porque esta flor se había adaptado para que se emposara este líquido donde se caen los insectos, pero también ayuda a que se quede el polen, no se escapen rápido las abejas, entre ellas las que más trabajan. Claro, hay que tener siempre cuidado. Eso ya dije, el mismo Einstein ya dijo sobre ello también. Por eso hay que cuidarlas también a los insectos. Muy bien, sigue. Un razonamiento semejante puede aplicarse a los frutos. Todo el mundo admitirá que una fresa o cereza madura es tan agradable a la vista como al paladar. El fruto tan llamativamente coloreado del epónimo y los rojos frutos del cebo son cosas hermosas, pero esta belleza no solo guía a las aves y los mamíferos. Para que el fruto pueda ser devorado, las semillas diseminadas por los excrementos de rata
deduzco que es así del hecho de que hasta el presente no he encontrado excepción alguna a la regla de que las semillas son siempre diseminadas. De este modo, cuando están encerradas en un fruto de cualquier clase, esto es, dentro de una envoltura pulposa o carnosa, si tiene un color brillante o se hace visible por ser blanco o negro. Por otra parte, admito gustoso que un gran número de animales machos, lo mismo que todas nuestras aves más vistosas, muchos peces, reptiles y mamíferos y una multitud de mariposas de colores espléndidos se han vuelto hermosos por el deseo de hermosura, pero esto se ha efectuado por la selección sexual, o sea, porque los machos más hermosos han sido continuamente preferidos por las hembras y no para deleite del hombre. Lo mismo ocurre con el canto de las aves. Más rápido, chicos, más rápido, mucho demora. No, no es muy corto eso, lo mismo ocurre con el canto de las aves. ¿Cómo? No es muy corto eso de lo mismo ocurre con el canto de las aves. Ya en otro le va a tocar más largo. Rápido, chicos, rápido. Luego, esto podríamos sacar la conclusión de que un gusto casi igual para los colores hermosos y para los sonidos musicales se extiende a una gran parte del reino animal. Cuando la hembra tiene tan hermosa coloración como el macho, lo que no es raro en las aves y mariposas, la causa parece estar en que se han transmitido a los dos sexos los colores adquiridos por selección natural, en lugar de haberse transmitido solo a los machos. Es una cuestión oscurísima como el sentimiento de belleza, en su forma más simple, esto es, el recibir una clase peculiar de placer por ciertos colores, formas y sonidos. Se desarrolló por primera vez, por vez primera en la mente del hombre y de los animales superiores. La misma dificultad se presenta si preguntamos cómo es que ciertos olores y sabores dan gusto y otros desagradan. En todos esos casos parece que la costumbre ha entrado en juego. Pero debe haber alguna causa fundamental en la constitución del sistema nervioso en cada especie. La selección natural no puede producir ninguna modificación en una especie exclusivamente para provecho de otras, aun cuando en la naturaleza, insensatamente, unas especies sacan ventaja y se aprovechan de la conformación de otras. Pero la selección natural puede producir y produce con frecuencia estructuras para perjuicio, para perjuicio directo de otros animales, como vemos en los dientes de la víbora y en el oviscapto del ichneumon, mediante el cual depositan sus huevos en el cuerpo de otros insectos vivos. Si se pudiese probar que una parte cualquiera del organismo de una especie habría sido formada para ventaja exclusiva de otra especie, eso destruiría mi teoría, pues esta parte no podría haber sido producida por selección natural. Lo mecánico al final es una natura. Aun cuando en las obras de historia natural se encuentran muchos ejemplos sobre esto, no he podido encontrar ni uno ni siquiera que me parezca de algún valor. Se admite que la serpiente de cascabel tiene dientes venenosos para su propia defensa y para aniquilar a sus enemigos. Pero algunos autores suponen que
que al mismo tiempo está provista como de una especie de cascabel para su propio prejuicio, o sea, para avisar a su presa. Yo casi estaría tan dispuesto a creer en que el gato, cuando se prepara a saltar, arquea la punta de la cola para avisar al ratón sentenciado a muerte. Es una opinión mucho más probable que la serpiente de cascabel utiliza este de la cobra distiende su cuello, y que la víbora bufadora se hincha mientras silban tan ruidosa y estridentemente para espantar a las muchas aves y mamíferos que, como se sabe, atacan a una de las especies más venenosas. Los ofidios obran según el mismo principio que hace que la gallina auque sus plumas y abra las alas cuando un perro se acerca a sus polluelos. Pero no tengo espacio aquí para extenderme sobre los diversos medios por los que los animales procuran ahuyentar a sus enemigos. La selección natural no producirá nunca en un ser ninguna conformación más perjudicial que beneficiosa para él, pues la selección natural obra solamente mediante el bien de cada ser. No se formará ningún órgano como Paley ha hecho notar con el fin de causar dolor o para hacer un perjuicio al ser que lo posee. Si hace un balance exacto del bien y del mal causado por cada parte, se encontrará que cada una es, en conjunto, ventajosa. Continúa, por favor. Randy, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Después de pasado algún tiempo en condiciones de vida nuevas, si alguna parte llega a ser perjudicial, se modificará y, si no ocurre así, el ser se extinguirá, como millones se han extinguido. La selección natural tiende solo a hacer a cada ser orgánico tan perfecto como otros habitantes de la misma comarca, con los que entra en competencia o un poco más perfecto de ellos. Y vemos que este es el tipo de perfección a que se llega en estado natural. ¿Qué ha pasado? Rápido. La selección natural no producirá perfección absoluta, ni hasta donde podemos. Las producciones peculiares de Nueva Zelanda, por ejemplo, son perfectas comparadas entre sí, pero ceden rápidamente ante las legiones invasoras de plantas y animales importados de Europa. La selección natural no producirá perfección absoluta, ni hasta donde podemos llegar. Nos encontraremos siempre en la naturaleza con este tipo superior. La corrección de la aberración de la luz, dice Müller, que no es perfecta, ni aun en el ojo humano. Este órgano perfectísimo Helmholtz, cuyos juicios nadie discutirá, después de describir en los términos más expresivos el maravilloso poder del ojo humano, añade estas notables palabras. Lo que hemos descubierto, por lo que se refiere a inexactitud e imperfección en la máquina óptica de la imagen sobre la retina, es nada en comparación con las incongruencias con que acabamos de tropezar en el terreno de la sensación.
Podría decir que la naturaleza, profe, suave, se podría decir que la naturaleza se ha complacido en acumular contradicciones para quitar todo fundamento a la teoría de la armonía preexistente entre el mundo exterior y el interior. Si nuestra razón nos lleva a admirar con entusiasmo una multitud de inimitables mecanismos en la naturaleza, esta misma razón nos dice, aun cuando fácilmente podemos equivocarnos en ambos casos, que otros mecanismos son menos perfectos. Por eso me perdí. Cuando moví me perdí. ¿Vale? Puede considerarse perfecto el aguijón de la abeja, que cuando ha sido empleado contra enemigos de algunas clases, no puede ser retirado, debido a los dientes dirigidos hacia atrás, y causa así inevitablemente la muerte del insecto, arrancándole sus vísceras. Si consideramos el aguijón de la abeja como si hubiera existido en un antepasado remoto en forma de instrumento perforante y cerrador, como ocurre en tantos insectos de su extenso orden, como si después, sin perfeccionarse, se hubiese modificado para su uso actual mediante el veneno, primitivamente adaptado a algún otro objeto, como producir agallas, que después hubiese aumentado, podemos quizá comprender cómo es que el uso del aguijón causa con tanta frecuencia la muerte del propio insecto. Pues si en conjunto el empleo del aguijón es útil a la comunidad social, el aguijón llenará todos los requisitos de la selección natural, aun cuando pueda ocasionar la muerte de algunos miembros. y admiramos el olfato, verdaderamente maravilloso, mediante el cual los machos, muchos insectos, encuentran a sus hembras. Podremos admirar la producción para este solo fin de millares de zánganos, que son enteramente inútiles a la comunidad. Ahorita vuelvo por enteramente utiliza la comunidad para cualquier otro objeto y que son finalmente asesinados por sus industriosas y estériles hermanas. Pueden ser difíciles, pero tenemos que admirar el odio salvaje e instintivo de la abeja reina, que le impulsa a destruir a las reinas nuevas, sus hijas desde que nacen, o a perecer a ella en combate. Y el amor maternal o el odio maternal, aún cuando este último, afortunadamente, es más raro, es todo lo mismo para el inexorable principio de la selección natural. Si admiramos los diferentes ingeniosos mecanismos mediante los que las orquídeas y otras muchas plantas son fecundadas por la acción de los insectos, podremos considerar como igualmente perfecta la producción de densas nubes de polen en nuestros abetos, de modo que unos pocos granos pueden ser llevados por el aire casualmente a los óvulos. Ahora vamos a leer el tiempo, ¿ya? ¿A quién le toca? A mí. Diego. Ya. Empieza Diego. Resumen. La ley de unidad de tipo y la de las condiciones de existencia están comprendidas en la teoría de selección natural. En este capítulo hemos discutido varias de las dificultades y objeciones que pueden presentarse contra la teoría. Algunas de ellas son graves.
pero creo que en la discusión se ha proyectado alguna luz sobre diferentes hechos que son totalmente oscuros dentro de la creencia en actos independientes de la creación. Hemos visto que las especies, en un periodo dado, no son indefinidamente variables y no están enlazadas entre sí por una multitud de gradaciones intermedias, en parte debido a que el proceso de selección natural es siempre lentísimo y en un tiempo dado obra solo sobre unas pocas formas, y en parte porque el mismo proceso de selección natural implica la continua suplantación y extinción de gradaciones anteriores, intermedias. Especies muy afines que viven hoy en un territorio continuo. Muchas veces hubieron de formarse cuando el territorio no era continuo y cuando las condiciones de vida no variaban de una parte a otra por gradaciones insensibles. Cuando en dos distritos de un territorio continuo se forman dos variedades, muchas veces se formará una variedad intermedia adecuada a una zona intermedia. Pero, por las razones expuestas, la variedad intermedia existirá por lo común con menor número de individuos que las dos formas que une. Y, por consiguiente, estas dos últimas, durante el transcurso de nuevas modificaciones, tendrán una gran ventaja por tener mayor número de individuos sobre la variedad intermedia y menos numerosa, y de este modo conseguirán por lo general suplantarla y exterminarla. Hemos visto en este capítulo lo prudentes que tenemos que ser en llegar a la conclusión de que no pudo haber un cambio gradual entre costumbres las más diferentes, de que un murciélago, por ejemplo, no se pudo haber formado por selección natural, partiendo de un animal que al principio solo se deslizaba por el aire. Hemos visto que una especie, en condiciones nuevas de vida, puede cambiar de costumbres, y que una especie puede tener costumbres diversas, algunas de ellas muy diferentes de sus congéneres más próximos. Por consiguiente, teniendo presente que todo ser orgánico se esfuerza por vivir donde quiera que pueda hacerlo, podemos comprender cómo ha ocurrido que hay gansos de tierra con patas palmeadas, pájaros carpinteros que no viven en los árboles, tordos que bucean y pétreles con costumbres de pingüinos. Aun cuando la idea de que un órgano tan perfecto como el ojo pudo haberse formado por selección natural es para hacer vacilar a cualquiera. Sin embargo, en el caso de un órgano cualquiera, si tenemos noticia de una larga serie de gradaciones de complicación, buena cada una de ellas para su posesor, no hay imposibilidad lógica alguna, variando las condiciones de vida, en la adquisición, por selección natural, de cualquier grado de perfección concebible. Muy bien. Siguiente. En los casos en que no tenemos conocimiento de estados intermedios o de transición, hemos de ser sumamente prudentes en llegar a la conclusión de que no pueden haber existido, pues las transformaciones de muchos órganos muestran qué maravillosos cambios de función son, por lo menos, posibles. Por ejemplo, una vejiga parece haberse convertido en un pulmón para respirar en el aire. Con frecuencia debe haber facilitado mucho las transiciones el que un mismo órgano haya realizado simultáneamente funciones muy diferentes y luego se haya especializado total o parcialmente para una función, o el que la misma función haya sido efectuada por dos órganos distintos, habiéndose perfeccionado uno de ellos mientras el otro le ha auxiliado. Hemos visto que en dos seres muy distantes en la escala natural se pueden haber separado
o independientemente, órganos que sirven para el mismo objeto y son muy semejantes en apariencia externa. Pero cuando se examina atentamente estos órganos, casi siempre pueden descubrirse en su estructura diferencias esenciales, de lo que naturalmente se sigue del principio de la selección natural. Por otra parte, la regla general en toda la naturaleza es la infinita diversidad de estructuras para obtener el mismo fin, lo cual también se sigue naturalmente del mismo principio fundamental. En muchos casos, nuestra ignorancia es demasiado grande para que podamos afirmar que un órgano o parte es de tan poca importancia para la prosperidad de una especie, que no puedan haberse acumulado lentamente modificaciones en su estructura por medio de la selección natural. En otros muchos casos, las modificaciones son probablemente el resultado directo de las leyes de variación y de crecimiento, independientemente de que se haya conseguido así alguna ventaja. Pero aún estas conformaciones muchas veces han sido después aprovechadas y modificadas todavía de nuevo, para bien de la especie y nuevas condiciones de vida. Podemos también creer que un órgano que fue en un tiempo de gran importancia se ha conservado con frecuencia como la cola de un animal acuático en sus descendientes terrestres, aun cuando haya llegado a ser de tan poca importancia que no pudo haber sido adquirido en su estado actual por selección natural. La selección natural no puede producir nada en una especie exclusivamente para ventaja o perjuicio de otra, aun cuando puede muy bien producir partes, órganos o excreciones utilísimas, pero aún indispensables, o también sumamente perjudiciales a otra especie, pero en todos los casos útiles al mismo tiempo al posesor. En todo país bien poblado, la selección natural obra mediante la competencia de los habitantes y, por consiguiente, ¿se puede bajar, por favor? Perdón. Lleva la victoria en la lucha por la vida, solo ajustándose al tipo de perfección de cada país determinado. Muy bien. Hasta ahí. Siguiente. Lleva a la victoria en la lucha por la vida, solo ajustándose. ¿Por qué comienzas de ahí? Según la teoría de la selección natural, podemos comprender claramente todo sentido. ¿Por qué comienzas de según? ¿Dónde estás ahí? No me perdí. Ah, ya. ¿Por qué abajo? ¿Por qué comienza acá? Ya te he dicho ya, Randy. Cuando estás en la hora de lectura, ponte a hacer lectura. Deja de lado todo lo que estás haciendo. Tienes tu tiempo de lectura, ya harás después lo demás. Profe, no estoy haciendo otra cosa. Pero y no entiendo por qué no sigue la lectura de Estefano. Sigue. De aquí es que los habitantes de un país, generalmente los del país menor, sucumban ante los habitantes de otro, generalmente el mayor, pues el país mayor habrán existido más individuos y formas más diversificadas, y la competencia habrá sido más severa, y de este modo el tipo de perfección se habrá elevado. La selección natural no conducirá necesariamente a la perfección absoluta, ni la perfección absoluta hasta donde nos es dado juzgar con nuestras limitadas facultades. Puede afirmarse que existen en parte algunos. Según la teoría de la selección natural, podemos comprender claramente todo el sentido de aquella antigua ley.
de historia natural. Esta ley, si consideramos solo los habitantes actuales del mundo, nos es rigurosamente exacta. Pero si construimos todos los de los tiempos pasados, ya conocimos, ya desconocemos, tienen que ser, según nuestra teoría, rigurosamente verdadera. Se reconoce generalmente que los seres orgánicos han sido formados según dos grandes leyes, la unidad de tipo y la de las condiciones de existencia por unidad. Por unidad de tipo se entiende que la Sigue. Objeciones diversas a la teoría de la selección natural. Sigue. Muy bien. Siguiente. Alemán ha afirmado que la parte más débil de mi teoría es que considero todos los seres orgánicos como imperfectos. Lo que realmente he dicho yo es que todo, lo que he dicho yo, no, por eso no pondría nada como ella, es que todos no son tan perfectos como podían haberlos sido en relación a sus condiciones de vida. Y prueban que esto es así las muchas formas indígenas de diferentes partes del mundo que han cedido su lugar a invasores extranjeros. Además, los seres orgánicos, aun en caso de que estuviesen en algún tiempo perfectamente adaptados a sus condiciones de vida, tampoco pudieron haber continuado estándolo cuando combinaron esta, a menos que ellos mismos, cuando cambiaron estas, a menos que ellos mismos cambiasen igualmente, y nadie discutirá que las condiciones de vida de cada país, lo mismo que el número de clases de sus habitantes, han experimentado muchos cambios. Un crítico ha sostenido recientemente con cierto alarde de exactitud matemática que la longevidad
es es una gran ventaja para todas las especies, de modo que el que crea en la selección natural tiene que arreglar su árbol genealógico, de manera que todos los descendientes tengan vida. Más larga que sus antepasados. No pudo concebir nuestro crítico que una planta bienal o un animal inferior pudo extenderse a un clima frío y padecer allí cada invierno y, sin embargo, debido a las ventajas conseguidas por selección natural, pudo sobrevivir de año en año por medio de sus semillas o huevos. Mr. Abraham Lancaster recientemente ha discutido este asunto y llega a la conclusión hasta donde la extrema complejidad le permite juzgar que que la longevidad está comúnmente relacionada con el tipo de cada especie en la escala de organización, así como también con el desgaste de la reproducción y en la actividad general. Y estas condiciones probablemente han sido determinadas en gran medida por la selección natural. Se ha arguido que ninguno de los animales y plantas de Egipto de los que tenemos algún conocimiento ha cambiado durante los 3 últimos años, capaz sería, 3 o 4.000 años, y que de igual modo probablemente no ha cambiado ninguno en ninguna parte del mundo, pero como ha hecho observar Mr. G. H. Lewis, este modo de demostración prueba demasiado, pues las antiguas razas domésticas, representadas en los antiguos monumentos egipcios y embalsamadas, son sumamente semejantes y hasta idénticas a estas razas a las que viven ahora, y sin embargo, todos los naturalistas admiten que estas razas se han producido por modificaciones de sus tipos primitivos. Los numerosos animales que han permanecido sin variación desde el principio del periodo glacial hubiesen constituido un caso incomparablemente más señalado, pues estos animales han estado sometidos a grandes cambios de climas y han emigrado a grandes distancias, mientras que en Egipto, durante los últimos miles de años, las condiciones de vida, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, han permanecido absolutamente uniformes. El hecho de que el periodo glacial se haya producido poca o ninguna modificación habría sido de alguna utilidad contra los que creen en una ley innata y necesaria de desarrollar, pero no tienen fuerza alguna contra la doctrina de la selección natural o de la supervivencia de los más adecuados, que enseñe que cuando ocurre que aparecen variaciones o diferencias individuales de naturaleza útil, estas se conservarán, pero esto se afectará solo en ciertas circunstancias favorables. Muy bien. Muy bien. Profesor, quedamos. una pregunta. ¿Sí? Es actual, profesor, ¿sabe? A ver, ¿cuál sería? Profesor, si en el nacimiento que estás haciendo, tu niño se rompe o ya está así, ya viejito y castrado y lo demás, ¿qué tengo que hacer para deshacerme de él? ¿A qué te entiendo? El niño Jesús, cuando ya está rotito, su manito rotita o cascado y viejito,
¿Qué tengo que hacer con él para deshacerme y comprar otro nuevo? Solo botarlo a la basura. Porque creo que hay otras creencias de que tienes que llevarlo a una misa o algo así, o enterrarlo en un cementerio. Pero acaso es un ser vivo. Según pues, la creencia que cada uno tenga. Si deseas, lo puedes poner. Si solamente es un yeso. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Nos quedamos acá. Hasta mañana. Chau, chau, cuídense. Hasta mañana, profesor. Cuídese. Chau, chau, cuídense. Hasta la próxima.